conferencia al fiscal Armendáriz. Lo voy a presentar en un momento. Con el fiscal Armendáriz estamos dando inicio a un ciclo organizado por la Facultad de Derecho con la ayuda del Departamento de Comunicaciones y especialmente de Paula Sosa Casa, que está ahí, a quien quiero agradecer especialmente, porque es un ciclo que ha invitado a gente muy extraordinaria que se desempeña en diversos ámbitos del ejercicio de la profesión de abogado. Para que el fiscal sepa, en parte el objeto de este ciclo es que los estudiantes se vayan familiarizando desde ya con distintas áreas de desempeño profesional. Vamos a hacerlo de modo que un profesor de la universidad entrevista por un rato a nuestro invitado y luego ofrecemos que ustedes hagan preguntas y tenemos algo así como hasta las 12:15, 12:30, a las 12:30 probablemente hay otra clase. Bueno, el fiscal Armendáriz es bien conocido, supongo yo, de todos ustedes, de los bomberos más, sé que hay algunos bomberos de la 14 compañía. Tenemos en el curso y tenemos en el cuerpo de profesores, de hecho, el profesor Fernando Arre, que también fue bombero de la 14. Así es que no necesita demasiada presentación. Yo, sin embargo, voy a señalar brevemente algunas cosas. Él, entiendo, se tituló o se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, luego se tituló en la Corte Suprema, como ocurre en Chile con todos los abogados, en el año 88. He visto en el currículum que está publicado en el Ministerio Público que él se desempeñó en la judicatura, en distintos tribunales y en distintos puestos dentro de la judicatura, y está trabajando desde el año 2001 en el Ministerio Público, donde se ha desempeñado como fiscal en algunas causas muy bulladas y conocidas. Estaba involucrado en la causa contra el senador Lavandero, en la causa contra Caradima, en casos bomba, etc. Muchas gracias por venir, fiscal Armendáriz, por su disposición a venir en este frío día a Peñalolén. Y quizás podríamos empezar la conversación preguntando cómo fueron esos inicios en la carrera judicial. ¿Cuáles fueron los primeros cargos que tuvo? ¿Cómo fueron? ¿Qué nos puede contar de esa época? A ver, vamos a partir dando gracias al señor decano y a ustedes por interesarse en escucharme. La verdad que no es frecuente que uno tenga que hablar de uno. La verdad que en mi cargo, lo que yo hago, cuando uno menos hable de uno mejor. Pero entiendo que la idea es darles un panorama de lo que es dentro de las muchas posibilidades que otorga el hecho de ser abogado en un campo laboral. Entiendo que puedan tener interés en donde yo me he desempeñado. Yo no soy un ejemplo de una gran vocación. Debo empezar confesando que yo quería ser profesor de historia. Y quería ser profesor de historia y por ahí, por el año 78, cuando tenía que dar la práctica académica, le dije esto a mi mamá: oye, pues sí, voy a postular a la historia, qué sé yo, por ahí. Tenía más o menos buenas notas, se supone que me iba en la práctica académica. Y mi mamá me dijo: historia para qué, historia mejor es un hobby. Eso, mira, los alumnos en la clase de historia les gusta la historia, sí, yo para más me gusta, ¿viste? ¿No? Para que hagan cosas que la gente de la mitad no quieren ni. Tú derecho. Bueno, y creo que ahora se usa ser mamón cuando uno le hace caso a la mamá. Creo que esta palabra en esa época se usaba otra palabra quizás peor todavía. Resultado, estudié Derecho. Cuando estaba estudiando Derecho me gustó, por ser franco, el Derecho Penal. Una construcción lógica que me sorprendió, o sea, cómo tratar de los conflictos humanos y medir las conciencias y las actitudes, y encasillar las reglas y cosas, y al final llegar a veredictos así de quantum de pena. Lo encontré fácil. ¿Quién fue el profesor? Yo tuve clase con Alfredo Echeverri. En la escuela, entre paréntesis, de Derecho en esa época había muy buenos profesores. Entre ellos, don Luis Ortiz, que veo que es la siguiente persona que sigue. Yo les diría, si vienen a esta charla, vayan de todas maneras a don Lucho Ortiz, o vengan de todas maneras a don Lucho Ortiz, que aseguro que lo voy a decir yo, es de una persona de una experiencia, de una sabiduría, de una calidad humana, que sin duda vale la pena conocerlo. Mucho más interesante que conocerme a mí, sin duda. No, de todas maneras, me encantaría decir es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no puede venir?
Bueno, la cosa es que ya estudié Derecho, me gustó el Derecho Penal, me gustó, fue un profesor de Criminología, Marco Aurelio González, me gustó esto de la criminología, esto de entender ya no los aspectos normativos del delito, sino que los aspectos ya internos del delincuente, o del transgresor, como dice el delincuente, no encuentro el principio de inocencia, la criminología es. Y bueno, la verdad es que, ¿por qué siempre he trabajado en el ámbito de lo penal, en el área pública? Por una razón muy simple. Como el señor decano, perdón, acaba de señalar, efectivamente tengo algo que ver con los bomberos, y entre los bomberos había uno que tenía que ver con un tribunal del crimen, y como me llamaba la atención el derecho penal, terminé conversando con el juez del crimen, que es don Manuel Silvio Ibañez, actualmente el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Me dijo algo así como: bueno, chiquillos, si te gusta esto, ven a hacer un reemplazo de actuario. Así que 2 de febrero estuve haciendo reemplazo de actuario en el sexto juzgado del crimen, en el sistema antiguo, y la verdad que me fascinó. Me entretuvo, o sea, realmente me llamó la atención esto de escudriñar, digamos, los problemas y tratar de solucionarlos o buscar la verdad y de llegar en definitiva a alguna solución al conflicto penal. Obviamente yo era un actuario, entonces son recables y no van a tener contacto con los actuarios, pero los actuarios, las personas que básicamente lo que hacen son tomar declaraciones y los expedientes antiguos de que dar diligencias con el acuerdo o bajo la dirección del juez. Entonces era bastante independiente, digamos, en sus funciones. Y don Manuel, por supuesto, me ayudó en esa parte de suplencias que hice, fue en febrero, y le ordené bien la estantería y de causa, que estaba, así que en febrero siguiente, cuando volví a salir de vacaciones, mismo me llamó para que otra vez fuera, la persona que estaba supliendo, porque estaba de vacaciones, en febrero salí de vacaciones. Me llamó el mismo para que fuera a hacerle la suplencia. Y parece que, entre paréntesis, estaba esperando la suplencia y no hizo nada durante el año porque estaba el desastre, la causa ahí, pero bueno, resultado, cuando salí de la escuela y como escucharon, digamos, el jugar de la Corte Suprema, las típicas cosas para ser abogado, traté de ingresar al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una dinámica, ahora esa dinámica está totalmente cambiada, si a ustedes les interesa la judicatura. Lo que hay que hacer es entrar a la Academia Judicial. En Chile, el ingresar al Poder Judicial se hace a través de la Academia Judicial. Dicho de otra manera, el grupo que elige a los postulantes de la Academia Judicial es el grupo que elige al Poder Judicial, el futuro. O sea, ahora esas personas son extremadamente importantes. En esa época ni soñaba el Ministerio Público, que es lo que existe ahora, en términos de que llevamos adelante la persecución criminal. Y por lo tanto la parte penal, que siempre es la que me gustó más, estaba radicada en los jueces del crimen. Bueno, después de un par de postulaciones fallidas, porque no sabía cómo era el sistema, y la verdad que estaba postulando un cargo que no había que tener más recorrido, digamos, más kilometraje para postular, que era secretario de Santiago, le empecé a chuntar, digamos, que es lo que uno quería, y me fui a Río Negro. Estuve en Río Negro, un pequeño pueblito al sur del Sol, ¿no? Que era algo por 25 kilómetros al sur del Sol. Que hace quita frutilla, es bien bonita la zona, o sea, que desde allá lo felicito. La cosa es que puedo partir al juzgado de Río Negro, para hacer la corta, no sé exactamente qué es lo que quieren escuchar, pero ya van a hablar de uno siempre entretenido. Puedo contar 300 anécdotas al juzgado de Río Negro, porque era un pueblo muy chiquitito, tiene 6.000 habitantes. La región completa, digamos, el área jurisdiccional, no sé exacto, es más grande, no sé, pero el pueblito mismo son 6.000 habitantes, muy poco. Y el juez hay autoridad, yo era juez, la secretaria del tribunal, los secretarios son como los jueces subrogantes, ¿no? Están retirados, ese tipo de organización judicial está desapareciendo. Tuve la suerte de tener un juez que era una persona que me dio muchas alas en términos profesionales, o sea, me dijo, bueno, mira, yo de partida tenía vacaciones, tenía que irse a relatar a la Corte de Valdivia, y tenía algunas cosas pendientes, así que buena parte del tiempo que tuve, que fue muy poco, fue 11 meses o 9 meses, fui juez subrogante, y es extraordinariamente entretenido porque, o sea, ahí me terminé de encantar con el tema, porque son juzgados de competencia común, ¿ya? O sea, se ven asuntos laborales, de familia, civiles, penales, y la verdad es que la gente iba al tribunal ante cualquier problema que tuviera. O sea, me acuerdo que en esa época hacíamos lo que se hace hoy día en los juzgados de familia, en términos de hacer una audiencia que no estaban en ninguna parte, totalmente ilegales, en que tenía una persona a plantear un reclamo contra alguien y me decía cosas tales como, mire, sabe, piensan que son gente rural, campesinos, gente de ese. Su problema con poco abogado, ¿no?
O había en tribunal tenía un solo abogado que de repente iba, había muy pocos abogados, todos los asuntos se llevaban o por la corporación, cuando se quedaba abogado, la corporación de asistencia judicial de Osorno, que era muy lejos. Nada, no llegaba nada, de repente llegaba un abogado y eran unas causas civiles, sobre todo de propiedades, de fondos, de cosas de esas, eran cuantiosas, y ahí sí que llegaban los abogados de Osorno, pero no llegaban. Llegaba que un campesino y decía, mire, ¿sabe magistrado? Vamos a hacer una audiencia, no, bueno, a ver, usted quiere. No sé, le vendí un par de botas a Eufrosio y no me las ha pagado. O llegaba una señora y decía que tenía problemas familiares porque su marido tomaba mucho, eso es un problema extraordinariamente recurrente. O tenía un conflicto de tierra, o un problema de mediería, que lo llaman ellos maquila. Bueno, y había que dar una solución. Entonces lo que hacíamos era citar a la otra persona, dejábamos que uno pusiera su reclamo, el otro dijera lo que tenía que decir, y el acuerdo lo escrituramos. ¿Ya? Bueno, eso era por contarle una anécdota, era muy entretenido porque además, entre paréntesis, llegaba gente con pedido de cualquier tipo de lo mismo. Muchas veces era totalmente ajeno a la competencia del tribunal, pero entendíamos que si nos juntábamos y había un acuerdo, podíamos estar haciendo una labor en pro de la sociedad, en pro de la comunidad de Río Negro, bastante más útil que quizás pegando estrictamente a la ley. Porque, en definitiva, los sistemas de justicia, ustedes ya lo saben y desde luego lo imaginan, sirve para resolver el conflicto. Los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, un hombre solo, una persona, como dice tomado de uno en uno, ¿se acuerdan cómo y solo? Un hombre solo, una mujer tomado solos, así solos, como polvo, no son nada. Bueno, dos personas somos lo mismo, necesitamos vivir en comunidad y eso genera conflicto de intereses y por supuesto el conflicto por ejemplo, los intereses, cuando resultan necesidades son mayores que los bienes disponibles. Eso y después me fui a la corte de Valdivia, estuve relatando, eso fue mucho más enriquecedor como abogado, pero como experiencia personal era más fomecita, porque era estudiar los expedientes y presentárselo a la corte. Era tan fome que estuve como 5 años en eso, salí con la pena cumplida, digamos. Después me fui a la Corte de Santiago, seguí relatando y parece que lo hacía más o menos bien porque me llevaron a la Corte Suprema y fui relator titular de la Corte Suprema. Pero entre medio también fui juez del crimen, del sistema antiguo, en el 31 juzgado del crimen, donde fui totalmente privilegiado porque empecé con un tribunal con edificio nuevo, con personal nuevo y de causa cero. Yo sé que a todos ustedes les suena chino, pero para un juez del crimen que le digan que va a ir a un tribunal donde empieza con personal nuevo, dirigió él, con un edificio nuevo que era muy bonito, lo llamábamos el molde del crimen, que hay en España, y después con causa cero, o sea que empiezas desde la causa 1, era casi el sueño del pibe, ¿no? Los jueces llegan a tribunales antiguos, llenos de causa, no conocen a nadie, empezar a ver que él sabe trabajar y vienen baños. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a la judicatura. No sé si me entendí mucho. No, está bien. Claro, hay algunas cosas que yo creo que quizás bueno precisar porque ustedes pueden que no las, algunos que están en primer año de universidad no las conocen, pero en cortes de apelaciones y en Corte Suprema el tribunal resuelve normalmente sin examinar personalmente el expediente, ¿no? El expediente es presentado oralmente por el relator, que era la función que cumplió el fiscal Armendariz en Valdivia, en Santiago y en la Corte Suprema en algún interinato. Y siempre uno oye que es un trabajo donde se aprende mucho, porque hay que leer muchos expedientes muy largos y ser capaz de presentarlo muy sintéticamente y claramente a la Corte. Por eso es. Ahora, por otra parte, cuando mencionaba el sexto del crimen, yo me acuerdo porque yo hice mi práctica, algunos años después me tocó ir al sexto, séptimo, 11 y 12 creo que eran, o 10 y 11 que estaban ahí en Avenida España. Que eran desastres, ya la mano del fiscal Armendariz ya no se notaba, estaban todos unos armarios, unos expedientes viejos. Y en ese sentido yo quería preguntar lo siguiente, para ustedes, que nosotros llamamos reforma procesal penal es lo único que existe. De hecho ya es un poquito anacrónico que sigamos hablando de la reforma, pero para nosotros fue un cambio sideral y un cambio en el cual es bien importante tener presente que muchos actores de la época no creían que era contrario a la cultura chilena, a nuestras tradiciones, que no iba a funcionar. Y yo supongo que usted cuando egresó de la facultad jamás pensó que iba a ser fiscal, porque jamás uno imaginó que eso iba a existir en algunos años más en Chile. Entonces, usted ha sido un protagonista y un actor de un cambio gigantesco en el sistema penal chileno y en la organización judicial. ¿Cómo se ha vivido eso desde dentro? ¿Cómo ha sido estar aquí? A ver,
hay varias cosas que decir de ahí. Primero, yo era las personas, apaguemos la grabadora, yo era las personas que creía que el sistema nuevo no iba a funcionar. Lo digo con todas sus letras y abiertamente. Primero, las personas que llevaron adelante la reforma procesal en Chile, la idea, digamos, llevaron adelante son compañeros míos de curso. Ellos fueron los que idearon y pensaron la reforma y fueron contagiando la idea y se juntaron con otras personas. Por lo tanto, yo crecí con ellos en términos profesionales en la universidad y los conocía. Lo que pasa es que cuando ustedes están en una situación, yo sé que ustedes son cabros jóvenes, y a ustedes la realidad les parece lo natural, o sea, así como pueden tocar esto, digamos, y suena, a ustedes les parece natural, obvio. Pero los que somos un poco más viejos, y hemos visto el desarrollo institucional en el sector justicia, la palabra revolución, escúchenlo bien, o la palabra cataclismo, queda chica, queda pequeña. La palabra revolución o la palabra cataclismo. Cuando yo empecé a trabajar en la justicia, el año tampoco es del año ñauco, o sea, yo sé que les parezco re viejo, pero y capaz que del milenio pasado, pero yo les estoy hablando del año 88, 89, o sea, tampoco hace tantos años atrás. Era un sector absolutamente postergado, absolutamente sin presupuesto, sin dinero, en que uno trabajaba con una máquina de escribir. No, por supuesto, no, pero tampoco les quiero decir que esto es de la época de la independencia. Cuando Casimiro marcó el voto, por la prueba de audiencia. Entonces lo único que tenía era una máquina de escribir, digamos, que normalmente se le trababa la letra A, por ejemplo. ¿Vieron una película El secreto de sus ojos? Eso les va a dar una idea de lo que es un juzgado de escribir. ¿Cuál es tu lugar? Estrecho, chico, lleno de expedientes donde hay gente escribiendo a máquina, en una máquina que se le salta la. Eso es así, no es chiste, no es caricatura, no es experimentación. Entonces empezaron a hablar de esto y no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta cuestión del sistema bingo, donde vamos a hacer unos juicios orales y los testigos van a pasar, y uno decía, pamplina. Esa cuestión primero requiere un cerro de plata que nadie lo va a poner. Es una puesta en el aire que nadie se va a arriesgar. Después los testigos no van a querer ir a declarar así en forma de cuerpo presente, digamos, en una sala, con dos personas que las interrogan y con público mirando, porque ya en esa época teníamos problemas para llevar a los testigos que nos declararan en esta sala oscura, chica, así, más o menos escribiendo, y firme para acá, vaya a ser, y uno no lo veía más. Y este usted no va a resultar. Bueno, la cosa agarró vuelo, afortunadamente, agarró vuelo, pero tenemos sistemas adversarial, incluso en temas de familia o laborales, y va derecho con la judicatura cívica, entre paréntesis. O sea, vamos a tener un sistema adversarial en todo orden de la resolución de conflictos. Y la verdad es que yo era en esa época era relator de la Corte Suprema, cuando se empezó, digamos, ya a funcionar la reforma, estaban dictadas las leyes correspondientes. Y no me quise perder, esa es la verdad, la reforma procesal penal. Siempre me gustó el tema penal y consideré yo. Los relatores de Corte Suprema y relatores titulares en esa época, su destino natural es después ser ministros de Corte de Relaciones, de hecho tienen el mismo grado. Y a lo mejor estoy hablando en chino ustedes, pero la segunda instancia es mucho menos ágil, mucho menos ejecutiva, tiene mucho que ver, menos que ver con el día a día de la materia específica con la cual están trabajando, porque ven distintas cosas, pero una causa, un alegato. En cambio, yo dije, bueno, aquí el plato fuerte es el Ministerio Público, es la institución que va a llevar adelante la investigación, es quien va a presentar los casos al tribunal y es quien va a tener que trabajar con las víctimas. Y entré a trabajar lo digo la verdad, en un sistema del cual yo anteriormente a eso no creía, y no creía que ni siquiera se iba a intentar llevar adelante. Por eso que el profesor decano le achunta cuando dice un tremendo cambio, y la verdad es que no es un cambio, es una revolución. O sea, la circunstancia de que las partes puedan, los abogados, ustedes, ojalá en el futuro, puedan plantearse frente al juez y plantarse frente al juez cara a cara y exponerle lo que quieran respecto a la situación de que se va a discutir con libertad respecto a cómo manejar el caso, cómo manejar los hechos y el derecho, y que el juez, en un ejercicio que esa es la gracia, de igualdad, escucha a la otra parte, escuche las pruebas y se resuelva, es una calidad de justicia, en forma de resolver los conflictos que está a año luz del sistema antiguo.
En Chile afortunadamente el sistema funcionó, tuvo que ver en nuestra América, en nuestra Latinoamérica, con un cambio que fue continental. Digo, yo no tengo claras las razones de cómo y por qué funcionó así las cosas, porque actualmente nosotros como Ministerio Público, por ejemplo, ayudamos a estados que son federales, de Argentina o de México, también son federales, o de Bolivia o de Perú, y al mismo tiempo cuando uno les ayuda en sus temas, uno recibe ayuda de ellos. Cuando uno va a asesorar a alguien afuera, la verdad es que yo creo que más termina aprendiendo a uno que la pobre gente que uno asesora, tengo que saber ese convencimiento. Por lo tanto, la justicia en Chile, sin duda, ha sufrido una revolución. Lo que sí, amigos míos, tengan presente lo siguiente: si les interesa ese campo, que es maravilloso, y que no es solamente lo penal, puede ser familia, puede ser, no sé, tributario, civil, laboral, lo que quieran, es un espacio que deja poco lugar a los errores, en audiencia estoy hablando, porque piensan que es instantáneo, lo dijiste bien o no lo dijiste bien, llegaste bien preparado o no llegaste bien preparado, sabías el derecho o no sabías el derecho. Entonces te explico, una audiencia es como un examen, que se sientan y dan un examen oral, no le pueden decir al profesor, sabe decano, mire, lo estudio y vuelvo más raro, el decano le va a decir, no, es ahora. Entonces, exigente, ya que están empezando entonces su preparación profesional, yo les diría, tómenle amor a esto, tómenle gana, traten de empezar a pensar como abogados. Cualquiera de sus amigos o de sus hermanos o parientes puede ir a la librería y comprarse un código y competir con ustedes en decir los artículos de memoria. Pero eso no es pensar como abogado. Para pensar como abogado se aprende acá. Y por lo tanto hay que entender no la letra de la ley, hay que entender las instituciones y sobre todo los principios que están detrás. Siempre las cosas tienen una razón de ser, y si bien claro, este sistema procesal para nosotros será nuevo, tenemos una cultura jurídica abundante, sólida, histórica. Piensen que nuestros países se hunden en el derecho romano, más o menos, ¿no? Entonces tenemos algo que decir, digamos, en cuanto a exponer la solidez de nuestras instituciones, de nuestros principios, de nuestras normas. Y traten de entenderle la música al derecho, traten de entenderle la música, por qué suena así. Más que la letra, traten de entender el ritmo, la melodía. ¿Por qué las instituciones? No sé, si están en primer año y están viendo teoría de la ley, bueno, a ver qué pasa con la ley, por ejemplo, en el territorio. ¿Por qué nos ocupamos de la ley en el territorio? Conectarlo con los términos de soberanía. O sea, empiecen sobre todo los niños a pensar, no a memorizar, a pensar. Una de las diferencias que yo no es resaltada todo el tiempo, pero yo creo que es bien crucial entre el procedimiento penal antiguo y el nuevo, es que en el antiguo, salvo que hubiera un querellante particular, o sea, usualmente una víctima interesada en obtener la condena de las personas que aparecieran como culpables del delito, y que siempre ha sido casos puntuales, más bien pocos, ¿no? Salvo en esos casos, en el procedimiento antiguo siempre a mí me llamó la atención que en el fondo nadie era dueño de la investigación. La investigación se iniciaba usualmente por un decreto del juez, que se llamaba una orden de investigar, daba una orden de investigar, y la policía investigaba más o menos bien, traía resultados de la investigación, y según los resultados el juez tomaba o no ciertas providencias, y en algunos casos muy bullados, muy importantes, quizás pues se involucraba un poco más y pedía diligencias específicas. Eso puede ser una caricatura, pero es lo que yo recuerdo en mi práctica profesional, que le hice en penal. Hoy, en cambio, es todo lo contrario. Precisamente lo que hace un fiscal es ser dueño de una causa y perseguirla como perro que no la suelta, ¿no? Eso importa entenderse, por ejemplo, con la policía. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo son las relaciones con la policía? ¿Y hasta qué punto el que las causas hoy tengan dueño, y sea dueño del Estado, y la Fiscalía ha funcionado bien o mal? ¿Ha significado que haya más condenas, menos condenas, mejor investigación de los delitos o peor? A ver, es una pregunta bastante amplia y no es fácil tratar de dar una respuesta condensada y que al mismo tiempo podamos sacar algo de ella, digamos. Que saquemos a Dios. Habló tanto, pero no dijo nada. Primero, el modelo de organización de persecución criminal en Chile, como todas las cosas de la tierra, es el que tenemos, pero podría ser otro. Dicho de otra manera, no es único. O sea, las decisiones que tomó el legislador de decir, bueno, ya
A ver, yo como legislador me interesa, digamos, que se castiguen los delitos, para que haya paz social, para que se respeten los derechos, etcétera, que eso sucede en todas las sociedades del mundo, en toda época. Dijo, bueno, toman unas decisiones, ¿no? Y dijo, yo voy a hacer un ministerio público que va a estar a cargo de la investigación, que va a tener como auxiliar de la investigación a la policía. Eso que uno dice en una frasecita, la verdad que es una tremenda decisión político-criminal, porque los fiscales del Ministerio Público tenemos como auxiliares nuestros, o sea, son una especie de secretarios, si ustedes quieren, las policías. O sea, ellos no investigan, sino bajo nuestras órdenes. Esa es una decisión que en otros países del mundo causa extrañeza. Por ejemplo, policías de otros países, Alemania o Canadá, por ejemplo, son mucho más independientes. La policía investiga, lleva adelante casos y se los presenta al fiscal porque le dice al fiscal, aquí hay un caso que usted debe llevar a juicio. O sea, es más o menos la diferencia, porque ustedes entiendan, entre que les traigan un bistec a lo pobre y ustedes se lo coman si quieren, o se lo devuelven a la policía para que haga más gestiones porque no les gustó. Por eso los fiscales son autónomos, ellos llevan la persecución criminal. Y yo, miren, no me gustó su plato, cocinen más la papa frita, o cámbienme el bistec, que es el modelo entonces alemán o canadiense. La policía investiga, el fiscal lleva adelante los casos, y la policía muy poco requiere del fiscal cuando necesita hacer ciertas diligencias que se las pide, convence al fiscal para que le ayude a la investigación al fiscal. Ese es un modelo, y el otro es de que uno vaya a pelar las papas, digamos, o tenga un ayudante que le pele las papas y uno las fríe y le vaya diciendo, elígete esa carne, saca de ahí. O sea, nosotros tenemos una intuición sobre las policías que es inusual en el sistema acusatorio. Las razones son obviamente históricas, como todas las razones de los procesos políticos, sociales, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una desconfianza del legislador, diría yo, por el periodo militar, vemos las cosas como son. Eso es lo que sucedía, es que se vio que quizás no era conveniente, digamos, mantener una policía tan autónoma, y sobre todo, bueno, básicamente, por supuesto, con la atropello de los derechos humanos. En Chile el legislador entonces la verdad es esa, desconfió de la policía y dijo pongámoslo bajo la tutela en lo que es investigación criminal, no en lo que es orden público. Los fiscales no van a que ver con el orden público, estamos hablando de investigación criminal, o sea, ya producido el hecho delictual. Yo no tengo mando sobre la policía de cómo ellos enfrentan la labor preventiva, ni soñar, jamás, no la tengo, ni que bueno, no hablar de eso del Ministerio del Interior, sino que ya produció el delito. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es pedirle a la policía que haga cosas, como dice el señor decano, dar una orden de investigar, o sea, decirle, un papelito, llamar derechamente al comisario, ver el tipo de causa, decirle, mira, investígame con estas facultades. O uno le puede ya directamente instrucciones particulares, que se llaman, que algo tan sencillo como decirle, mira, anda, no sé, por dar un ejemplo, párate en ese cerro y averigua qué pasa, qué llega, qué sale, si sale una novela blanca. Y esas herramientas uno las va teniendo, y por supuesto con el trabajo ya más científico, más de laboratorio de la policía, donde en Chile todavía nos falta avanzar harto, hemos avanzado. Por lo tanto, tratando de responder la pregunta de cómo es la relación entre el Ministerio Público y las policías, es la relación de un servicio público llamado Ministerio Público con otro servicio público llamado policías, en que nosotros tenemos el trabajo de ellos sobre nuestra, o sea, para auxiliarnos a nosotros, a los fiscales, sobre la base de las órdenes que les damos. Si ustedes me lo preguntan, yo les diría, yo personalmente preferiría años luz el sistema alemán o el sistema canadiense, sobre la base de que la policía investigara autónomamente y nos presentara el caso. Eso en la teoría. En la práctica creo que todavía va a pasar un buen tiempo, y es bueno que pase, que las policías estén en las labores investigativas bajo la tutela del Ministerio Público. Creo que es absolutamente necesario. ¿Y por qué en teoría preferiría el sistema alemán? Porque yo, a ver, nosotros estamos acá en una facultad de Derecho y somos o nos interesa ser abogados. Yo no soy policía, no soy policía, a mí me interesan los temas jurídicos. Los temas jurídicos siempre tienen un componente básico, esencial, básico de esencial, no de elemental, sino que de esencial fáctico. Si tú no tienes una buena prueba, no tienes los hechos muy claros, no tienes nada. Pero yo no soy policía, no me interesa la criminalística, que se llama, que es la ciencia investigativa. Y además lidiar, por así decirlo, con las policías es desgastante, porque no porque sean malas personas, porque sean incompetentes o flojos, no piensen eso, sino que es tan simple que yo estoy supeditado a mi labor sobre la base de otra institución que tiene sus propios ritmos, sus propias metas,
sus propios estilos de funcionamiento, sus propios intereses y sus propios objetivos. O sea, lo que tenemos es una relación de trabajo, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que siempre de alguna manera es desgastante, y por eso que yo preferiría que la policía investigara y me trajera una investigación hecha y me dijera, como le dicen a los fiscales en Canadá, me dicen, aquí tenemos un caso. Cuando el fiscal hace eso en Canadá, lo que hace es examina y le dice a la policía, hazme además esta diligencia, esta no me interesa, o derechamente le devuelve el asunto y le dice, mira, no me interesa porque no hay caso o no tiene relevancia como para que el fiscal efectivamente entre a dañar. Dicho de otra manera, es un trabajo más jurídico y no tanto un trabajo de pitiquinero. Ahora, al diseñarse la Fiscalía también se tomó otra decisión política de la que no hemos hablado aún, ¿no? Y es que tiene autonomía. No es una institución que reciba instrucciones o que pueda recibir instrucciones del Ejecutivo, ni del Congreso, ni de los tribunales de justicia. Es una institución autónoma. ¿Cómo evalúa fiscal esa autonomía respecto de los delitos cometidos por parlamentarios, en los cuales me imagino que hay cuestiones de prudencia porque usted estuvo involucrado en uno, no estoy preguntando por el caso puntual, pero hay cierta experiencia, ¿no? en haberse dirigido criminalmente contra un parlamentario, no sin embargo por delitos vinculados a su cargo, que probablemente lo podrían haber hecho distinto. Pero ¿cómo ve esa autonomía? ¿Cómo la evalúa hoy día usted dentro de las posibilidades que la Fiscalía tiene para investigar delitos cometidos por parlamentarios, más bien en ejercicio de sus funciones, o por funcionarios públicos del Ejecutivo? A ver, para que se ubiquen un poco, porque estamos hablando medio cosas muy específicas sin dar un panorama general. Como todos los estados democráticos modernos, ¿no es cierto?, después de la Revolución Francesa y de la ley, Montesquieu, etc., nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Eso lo sabemos todos. El Ministerio Público no pertenece ni al poder judicial, no pertenece al poder legislativo y no pertenece al poder ejecutivo. Entonces, es lo que se llama un órgano autónomo constitucional que tiene, por supuesto, su origen en la Constitución, tal cual como el Banco Central o la Contraloría General de la República. Dicho de otra manera, el Ministerio Público no recibe órdenes, instrucciones, sugerencias de ningún tipo, de ninguna otra autoridad que no sea el propio Ministerio Público. O sea, las decisiones de actuación del Ministerio Público nacen y mueren en cuanto a decisiones en el interior del Ministerio Público. El manejo de los casos, que al final del día es donde se juega el partido, está a cargo del fiscal regional. Hay un fiscal regional por cada región. Yo soy de la zona oriente, Santiago, como la región metropolitana, como es muy grande, la partieron en 4, como que es parte de una torta, entre un pedacito para cada fiscal regional. Tanto es así que ni siquiera, para que tengan una idea, el fiscal nacional me puede dar instrucciones de cómo llevar un caso. Los casos son del fiscal regional, no del fiscal nacional. El fiscal nacional da instrucciones generales, pero no instrucciones particulares. No me puede decir el fiscal, cerremos esta causa, hagamos esta otra, o aquí hagamos esto, acusemos o no acusemos. Lo que sí puede dar instrucciones generales es decir, por ejemplo, no nos interesa a nivel nacional perseguir los bultos de menos de 5.000 pesos. ¿Ya? Hecha esa introducción, ahora va al tema de la independencia. La concentración del poder económico, político y social en Chile es evidente, si no le dan el diario. Por lo tanto, la independencia de quienes están llamados legal y constitucionalmente a llevar adelante la resolución de conflictos, ya sea en el papel de jueces, que es clave, que es el más clave de todo, diría yo, el papel más importante del juez. Lento. Yo puedo ser fiscal, andar con corbata fiscal, capa fiscal, pero aquí lo importante son los jueces. Por lo tanto, la independencia judicial es fundamental. Fundamental. No hay Estado de Derecho sin independencia de los jueces, señores. No hay Estado de Derecho. Olvídense. Pero también el Ministerio Público la tiene. ¿Y cómo funciona en términos de independencia? Yo les diría que funciona mucho más simple de lo que la mayoría de la gente piensa. Mucho más simple. Y es, déjese guiar por su conciencia, por el acto volitivo ese que hablaba Kelsen. Déjese llevar por el mérito de los hechos, dicho de otra manera, de las pruebas que tenga, y déjese llevar por el derecho. Y no le haga caso a nada más. Esa es la forma como se lleva adelante la independencia. Chile se lleva un país mucho más sano de lo que la gente piensa. Yo jamás, escúchenlo bien, y llevo ya unos años en esto, jamás he recibido una llamada
de una persona que quiera que yo influya en una causa. Una sola vez me llamó una persona que tiene poder y me llamó por un asunto muy específico que era totalmente particular. No voy a decir si estuvo bien o mal la llamada, pero un asunto muy específico, un panata, diciendo que no importa, es un detalle. No me ha llamado nunca, nada. Jamás nadie me ofreció una cosa, nunca. Nadie me ha llamado, un propósito a persona. Perdón, una vez, que fue bastante divertido, se la voy a contar en una anécdota que no me deja. Al contrario. Estaba de relatorio en la Corte de Apelaciones de Santiago, que es un presentador de casos. Y se me acercó una señora mal informada, la pobre, que tenía a su hijo preso. Hay que tener mucho respeto por las madres con los hijos presos, sufren mucho. Y abrió una billetera y me puso a decir que su hijo, no sé qué, y de repente sacó como unos billetes. A mí me dio entre risa la pobre señora en su ingenuidad, pero tampoco me enojé con ella, dije, bueno, pobre señora. Por tanto, si bien suavecito, simplemente lo que hice fue llamar a un colega y decirle, oye, fulano, siéntate acá porque la señora parece que tiene un problema. Con la idea de que la señora se diera cuenta, porque tampoco quería retarla, estaba haciendo un problema. Bueno, aparte de esa señora, que como les digo, una persona ingenua, de pocas luces, de poca educación y sobre todo poco tino, nunca he tenido problemas con nadie. Esa es la verdad. O sea, si yo viniera para acá y me hiciera el súper, oye, resistí una depresión, cabrón mío, si tengo que andar cerrando la puerta, nunca he tenido ese problema, nunca, de las personas, jamás. Por lo tanto, tampoco por el lado de amenazas, ¿no? Porque también puede ser amenazas. No, de repente hay una amenaza por ahí, pero hay que tomársela de buscar. O sea, a ver, estamos en anécdota, era juez del crimen y tenía una causa de fraude aduanero que eran 1 millón de autos, pero eran 1 millón de vehículos, y estaban en literal, en un acampado por allá por Renca, y estaban todos los autos ahí encajonados. Y fui a echar una mirada al auto y era espantoso, se lo estaban robando, estaban detenidos. Y llegó un señor que me dijo, oiga, magistrado, yo estoy procesado hace 7 años, por entonces 7 años que mi auto está metido allá. Eran 7 limusinas que entonces se había traído, no sé, para pasear a quién, ya me dirán. Y me dijo, estoy en la vida hace 7 años. ¿Por qué no me deja usar las limusinas? Yo le doy garantía de que esas limusinas no van a salir del país si me las quitan. En definitiva, yo se las voy a devolver. Encontré razonable a la persona, me estaba ofreciendo una suerte de fianza y le devolví la limusina. Ignorante de mí porque la ley de aduana tiene un articulito especial, por lo tanto, antes de moverse en un caso de la ley, no les pase eso. Una ley muy especial que está en un apartado especial de una ley de aduana. Prohíben checar los vehículos durante el proceso. Por lo tanto, los abogados de aduana vinieron muy buena onda a tomarse un cafecito, oiga, magistrado, ¿cómo ha estado? Qué bueno la causa. Oiga, magistrado, parece que se volvieron los autos, ¿no es cierto? Sí, oiga, pero no se puede hacer. Chuta, yo ya había devuelto porque como si que llegaba otra señora, me dio otro auto y yo había devuelto como 4 autos para pagar la firma y por supuesto estaba metiendo la pata. Y tenía como chacón la persona que quería devolver el auto. Y ahora es porque hoy es para una amenaza, ¿vale? Bueno, el resultado tuve que empezar a recoger cañuela, por supuesto, y empezar a cumplir con la ley, obviamente. Que por inadvertencia, claro, no había visto el bendito artículo que estaba perdido en la ley de la aduana. Ya, todo. Pero resulta que alguien por ahí que había presentado su petición para devolver los autos, que yo ya estaba devolviendo algunos, le tuve que decir que no. Y por supuesto la persona esa, que era una mujer, no había entendido nada, porque ya estaba devolviendo a esta, y cuando me dicen que no. Resultado, llamó a mi casa, no sé cómo se consiguió el teléfono, y llamó a mi casa. Y al primero que contestó, le dijo, juega mental, aquí y allá, le tienen que haber dado plata, o un descriteriado, llamó a mi casa. La mala pata que llamó a la casa, el primer día que trabajaba una nana, la señora le había conseguido, le costaba algo como un mes conseguir nana. Y la señora recibió todo esto, y cuando llegó mi señora, dijo, ¿sabes? Yo voy a trabajar en una casa normal, yo acá, bueno, ustedes comprenderán que la amenaza no fue nada al lado del reto que me llegó a mi señora que me dijo, ¿qué está pasando? Que me están espantando la nana, que aparte de esas cosas anecdóticas, amenazas, susto, cosas por el estilo, olvídese, la sociedad chilena afortunadamente es una sociedad sana, no tenemos y espero que no lo tengamos, porque a veces tengo mis dudas, esto de resolver los conflictos a balazos y matar fiscales o matar jueces. Existen en otras partes, hace poco mataron a una colega en Perú, ¿no? Y tengo
He ido de visita, por ejemplo, a México y las 2 personas que me han recibido las mataron, cosas de esas, pero que fue bien, porque no eran muy buenas personas. Bueno, Pero espero que en Chile no pase todo eso. Yo no ando con escolta y la verdad que la amenaza o los sustos, una vez me quedé sin nada. Yo quisiera destacar eso porque muchas veces yo hago clase en primer año, siempre, desde hace muchos años, y siempre trato de hacer ver a los estudiantes la enorme suerte que tenemos. No sé si suerte es la palabra, por el país en que vivimos, es lo importante que son las instituciones que tenemos, lo razonablemente bien que funcionan, y que eso uno no lo puede dar por hecho, ¿no? Hay países cerca a los nuestros donde eso no es así. Yo quiero hacer una última pregunta antes de pasarle la palabra al curso. Antes de entrar acá, revisé EMOL y apareció una noticia. Dice: PDI allana oficina del abogado de Caradima en busca de expediente eclesiástico. Es un proceso que por razones técnicas se tramita bajo el sistema antiguo. De manera que si fuera un fiscal tuviera tomado la medida, no me atrevería a hacer la pregunta, me parecería impropio, pero dado que no es una medida decretada por la Fiscalía, sino que por la ministra en visita, quería preguntarle al fiscal Armendariz qué piensa sobre esa medida. ¿Le parece que, y si no quiere contestar, no contesta, pero le parece que sea legítimo que la PDI allá en la oficina de un abogado en busca de antecedentes relacionados con su cliente? La razón por la cual me quedé sin el caso es esa. Los fiscales no podemos allanar nada. Tenemos que pedirle permiso al juez. Funciona cuando el fiscal quiere investigar, investiga, tiene un problema, da órdenes, pide peritaje, entra, sale. Pero cuando esa investigación priva, restringe o perturba una garantía constitucional, perturba o restringe una garantía constitucional del afectado por la medida o de cualquier otro, el fiscal tiene que pedirle permiso al juez. Yo le pedí permiso al juez para hacer eso mismo, y el juez dijo: estos hechos corresponden al juez de garantía, dijo corresponde al sistema antiguo. Lo que sucede es que esos documentos no son del abogado, son del señor Caradima, y el señor Caradima expresamente consintió en entregar. Creo que valga la pena hablar más, pero los papeles son papeles del señor Caradima, y él bajo firma consintió en entregarlos. Lo que pasa es que no los tenía él, lo tenía el abogado, y el abogado dice que están parados, es su posición, es el abogado con un secreto eclesiástico y no puede entregarlo. La magistrada parece que no creyó jurídicamente que existiera tal amparo y ordenó la diligencia. Eso es lo que le puedo decir. Pero perdón que repita un segundo sobre lo que dijo el señor decano. La circunstancia de que vivamos en un país que dice ser democrático y dice que aquí hay un Estado de Derecho democrático, es algo que yo les pediría que por favor, ya que quieren ser abogados, quieren ser juristas, se lo tomen en serio. Podrá ser un Estado democrático de derecho imperfecto, podrán haber desigualdades, imperfecciones, podrá haber empleados públicos que metan la pata o que sean derechamente corruptos, podremos tener una prensa no muy libre o no muy exacta, pero entonces lo que estamos llamados todos es a perfeccionar el sistema, a perfeccionarlo, no a pelarlo o a despreciarlo. Porque lo que ustedes ven como gratis, como fácil, como evidente, que pueden salir a la calle, conversar, dar vueltas, que si saben que si alguien atropella sus derechos va a haber una autoridad que los va a escuchar, que si pasa un auto, abre la puerta, lo suben y ese auto desaparece, van a tener la posibilidad de sus familiares de presentar un recurso de amparo, de buscarlos. Y en definitiva una posibilidad, una sociedad donde las personas puedan desarrollar sus derechos, hacer su vida y realmente buscar su perfección, su felicidad, como habla ahí la Constitución en su primer artículo, es algo que es maravilloso y que tenemos que cuidarlo y cautelarlo. Los chilenos tenemos un problema grave: nadie cree en nada. Nadie cree en nada.
Y a mí me sorprende, y les juro que me sorprende, no me estoy tratando de hacer el tonto, que me llegue un parte es una información policial sobre un delito, en que una señora la haya llamado por teléfono diciendo ser fiscal del Ministerio Público, que está investigando un sobrino, y que le piden por teléfono 4 millones de pesos para investigar al sobrino, y que la señora, que tiene bastante más luces que la de la billetera, porque la tiene más, digamos, contenido social, económico, cultural, etc., la señora diga, oh, voy a pagar eso. Dicho de otra manera, que una persona no se extrañe que le estén pidiendo una coima por teléfono, un fiscal del Ministerio Público, que somos abogados y participamos en una institución, y crea que eso es tan normal que entregue los 4 millones de pesos. Para mí, la verdad, es mucho más grave que otras cosas. ¿Por qué? Porque revela que los ciudadanos de este país pareciera que no estamos aquilatando la naturaleza de nuestras relaciones cívicas y de qué papel estamos llamados a ejecutar dentro de ello. No sé si me explico. O sea, es como que llama a un fiscal, un fiscal pidiendo 4 millones, oye, por supuesto, la señora cayó en la estafa, digamos, en estos términos que les estoy hablando, y le entregó el dinero. Más que el acto, a mí lo que me llamó la atención es cómo es posible que alguien piense que este país funciona tan mal que un fiscal no esté pidiendo cosas por teléfono. Eso es lo que le estoy tratando de mostrar, digamos. No me interesa ni encuentro grave la actitud del delincuente. El delincuente se supera, como sale a trabajar en las mañanas como muchos otros. La verdad que se nos sale a gustar en la casa, pero trabaja se levanta a trabajar en la mañana. No sé si les muestro lo que les estoy, no sé si con el ejemplo les grafico lo que les estoy tratando de mostrar. Hay una responsabilidad social, institucional, en términos de ciudadanos. Pero ustedes, como hombres del derecho, que en el futuro, hombres y mujeres, hay que aclarar eso, hombres y mujeres, hombres y mujeres del futuro de derecho, el papel todavía es más importante. Más importante. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí. Profesor Carlos Díaz. Me llama profundamente la atención que su área sea relacionarse con las personas. Y para hacer una pregunta, usted tuvo la suerte de salir de un periodo militar y hoy en día se inserta en una sociedad totalmente distinta. ¿Cómo afecta en el desempeño de su labor el área emocional? ¿Cómo uno trata de, como usted decía, de separar las cosas en el fondo, y cómo controla toda esta emocionalidad en el momento de buscar la verdad y de comprometerse en el fondo con lo que es un sistema público? A ver, las personas tienen y tenemos emociones y hay que darles cabida, hay que reconocérselas y dejarlas. Por supuesto, uno tiene que tratar de parecer lo más profesional posible, ¿sabes? Pues andar llorando con la víctima no le ayuda ni a ella ni a uno. Pero por supuesto que uno ve cosas que te alteran, te afectan, te llegan. La posibilidad de identificarse con el dolor del otro es fundamental, porque si no te transformas en un robot. Lo importante en esos casos es que la emoción sea canalizada para donde tenga que ser canalizada y tratar de ser profesional, no solamente por un respeto hacia la víctima, sino que también por un respeto hacia el imputado, es decir, hacia las partes, y por lo tanto, en definitiva, hacia tu trabajo profesional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es canalizar la emoción en otro lado, en otro momento y en otras circunstancias. Yo he tenido momentos complicados profesionalmente en términos de ver cosas que no son agradables de ver, digamos. Y lo que hay que hacer es que eso no te haga perder el norte, ¿no? Pero hay que darle un espacio. Las personas que niegan sus emociones en mi trabajo es complicado, sobre todo tengo esas complicaciones con los fiscales de delitos sexuales, por ejemplo, que hay cosas espantosas con niños. Yo tengo con las niñas que trabajan en el Euravit, la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Y en definitiva lo que hay que hacer es, tanto con ellos como con uno mismo, es estar pendiente, digamos, de ciertas señales y darse cuenta cuando uno tiene como que hacer un respiro, digamos, darse unos minutos, digamos, o el tiempo que sea para reorientarse, digamos, en un trabajo profesional, ¿no? Dicho de otra manera, identificar, escuchar y darle un espacio a las emociones es clave. ¿Alguien más? Sí. Me quedo desde el principio. Quería saber que usted, que con tanta convicción y éxito ha realizado su profesión, ¿qué pasó con su vocación de profesor de historia?
Tengo la casa llena de libros de historia. Y cada verso de historia con quien le guste. De hecho, hoy día un abogado me trajo un libro para que lo leyera en la casa de un historiador que no lo conocía. Eso. O sea, Eso con la historia y con lo de profesor. Hago clase en una universidad. Trato de hacer clase en una universidad. Oye, no se enreden con esto del fenómeno del crimen. Mire, yo lo que les quería decir, a veces he escuchado esto de la guerra contra la delincuencia y quería pasarle un mensaje. No hay ninguna guerra, señores. Nadie está en guerra con nadie. Aquí no hay ejércitos ni adversarios. No hay que destruir ni matar a nadie. Lo que hay son personas que tienen conductas antisociales por los motivos que quieran. A veces esas conductas están, no les voy a decir fundadas, pero explicadas. Y las conductas desviadas de una sociedad, aunque les parezca raro, son naturales. Ya lo decía el Marqués de Beccaria, las sociedades combaten los crímenes que crean. Usted me dice, pero ¿cómo? ¿Yo estoy creando delitos? No, ustedes no, pues cabrón, obvio que no. Pero si nosotros tuviéramos un modelo de organización teológico, teologal, yo andaría preguntándole a usted, ¿usted reza en las mañanas? ¿No habrás apurado tú? ¿Usted allá no será apóstata? ¿Estamos? No sé si me explico con lo que les quiero decir. No hay guerra alguna con respecto al crimen, no hay que matar a nadie ni eliminar a ningún adversario. Lo que hay que hacer son políticas de control del crimen, desde el momento de la prevención hasta el momento de la rehabilitación. Por lo tanto, no vean al delincuente una especie de marciano, digamos, que hay que eliminarlo lo antes posible antes que pasa por Soña. ¿Ya? Por favor. Porque yo les aseguro, y escúchense bien lo que les voy a decir, que si yo los pesco a cada uno, a cualquiera de ustedes, y los pongo a la entrada de la Fiscalía Local de Las Condes, ese perfil que ustedes tienen del delincuente, que va a entrar alguien con ciertas características morfológicas, no les va a chuntar. Y si ustedes fueron con una lista de buscar al soldado enemigo y matarlo, y están listos con la pistola, probablemente no se encuentren con nadie de esas características. Y capaz que se encarguen, se empiezan a encontrar con conocidos. ¿Está? Y esas personas además tienen familia. Y esas familias son parte del tejido social. Por lo tanto, aquí no hay guerra contra el crimen. No somos un ejército en pugna con otro. Lo que somos una sociedad que, como todas las sociedades, tiene contradicciones y tiene problemas y hay que solucionarlos. Y eso, con esto termino porque se nos recomiendo ser decano, no significa abolir la responsabilidad personal. Porque dentro de esas contradicciones sociales o de esas disfunciones, hay personas que optan por actuar de una manera y otras de otra. Y por eso es un control, no una guerra. Yo tenía otra pregunta. Adelante. Tus preguntas ya... Hay que controlarlo, hay que Bueno, su profesión en el fondo no es como cualquier otra, o sea, usted tiene que dar una imagen a la sociedad distinta a la otra profesión. Entonces, ¿cómo le afecta su vida privada? De algo que utiliza? Bueno, ya nos contó con la nada. Nunca hablo de mi vida privada. No hablo con nadie de mi vida privada. Salvo que son parte de mi vida privada. De esa manera, aislándolo. O sea, a veces te preguntan, a veces alguien quiere saber. ¿Y cómo lo hago? ¿Y eso ha sido un peso para usted? No, para nada. No, ¿por qué? Lo va a hacer. El papel de un fiscal es un papel público, uno cumple un rol. Y la verdad que a lo mismo si uno se llama Javier Armendario o Juan Pérez, digamos. Lo que importa es que uno cumpla el rol, y eso es lo que se espera de uno. Uno cumple un rol, y eso es lo que trato de hacer. Lo mejor que puedo, es cumplir un rol. Sí, señora Rey. Buenos días. Según su experiencia hoy en día, ¿qué tan importante es el periodo de formación de un abogado? La conciencia social, la que en el ejercicio de preparación y formación se le tiene que entregar al estudiante para una mejor o mayor preparación para el futuro en la abogacía. Disculpa, no te entendí un poco. Aparentemente te estás preguntando sobre si hay que darle algún énfasis a algún aspecto específico. ¿A cuál? Dentro de la formación, Sí, claro. ¿Pero cuál aspecto? el aspecto social, la conciencia social al abogado. O sea, el abogado que no sepa que está metido en una sociedad, que esa sociedad funciona de cierta manera y que tiene ciertas reglas y que no conozca, digamos, la sociedad donde está llamado a funcionar, la verdad que no va a ser abogado. O sea, el abogado me da lo mismo donde ejerza, Y yo le aseguro, tengo amigos, compañeros que ejercen en la escuela de Derecho, que ejercen las más variadas labores, He tenido amigos abogados que han estado misiones de más de la ONU, digamos.
El que no sepa, digamos, que no tenga claro, que le toca actuar en un entorno social y que ese entorno social tiene una realidad, independiente de las posturas políticas, no aquí con las posturas políticas, que no sepa, que no conozca en realidad, que no sepa cómo funciona, que no sepa cuáles son las claves, los hilos que la mueven, ese abogado va a andar perdido, no va a poder ejercer bien su labor. O sea, si no, lo que no aprendan acá, no lo van a aprender afuera. Afuera van a andar parchados. O sea, tienen que aprender a pensar como abogados acá y tienen que sacar un bagaje jurídico acá. Y sobre todo es cómo enfrentar un problema. Eso es lo que caracteriza al pensar abogado. Oye, y es lo mismo que el maquinista de tren, y el mecánico, y el médico, y el ingeniero cuántico. O sea, si no sabe, digamos, cómo enfrentar su trabajo, o sea, no tiene clara, digamos, la base de su trabajo, no tiene nada claro. No va a ser un buen abogado. Hay una pregunta ya y María Olga Mate, después tomemos la foto. Buenas tardes. Mi pregunta no es enfocada solamente a usted en su calidad de fiscal, sino que también en su calidad de ciudadano perteneciente a una sociedad. Y mi pregunta es la siguiente, que una de las críticas principales que se le hace a la reforma procesal penal, a la nueva reforma, es que defiende los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de la víctima. Yo quería saber en qué punto usted está de acuerdo o en desacuerdo con esa principal crítica que se le hace a la nueva reforma. No puedo estar de acuerdo con eso. A ver. No creo que sea un enunciado cierto, pero no se pregunten. ¿Es en la misma línea o no? Buenos días, no, tiene que ver con litigación. No, si quieres Vamos podemos a ver hacer después la otra. Puede ser. Sí, sí. A ver, yo no estoy de acuerdo que el sistema proteja más a los imputados que a las víctimas o que a las víctimas que a los imputados. El sistema lo que ofrece es un modelo de ejercicio de derechos sobre la base de plantear posturas y que éstas sean resueltas por un juez imparcial. Si el juez da la sensación, o derechamente lo dice, de que va a privilegiar el interés del imputado por sobre el interés de la víctima, dicho de otra manera, no se ha logrado vencer la presunción de inocencia frente al interés punitivo del Estado, diciéndolo técnicamente, bendigo al juez, está bien, si para eso está para resolver según su leal saber y entender, y si no me gusta habrá recursos y recurriré, si no hay más recursos se tendrá que terminar, porque todos los conflictos tienen que terminarse alguna vez. El sistema procesal penal, como todo sistema adversarial, señores, se basa en posturas distintas, contrapuestas, con una, escúchenlo bien, necesaria tensión entre ellas. Es necesaria para que haya justicia que efectivamente esa parte esté en tensión, que son resueltas por un tercero imparcial. Ahí no hay privilegio de nadie sobre nadie. Evidentemente que al imputado, a aquel que le estamos dirigiendo la persecución criminal, se le reconocen garantías, por supuesto. Artículo 19, digamos, de la Constitución y otras que están en el Código Procesal Penal, y está muy bien que se le ofrezcan garantías. La persecución criminal no puede llevarse adelante a cualquier evento. También se le ofrece el respeto de esas garantías al querellante, a la víctima y a cualquier otro interviniente. El sistema no está diseñado, salvo en ciertos aspectos muy específicos que son bastante técnicos, pero a mí no me gusta decir el sistema garantista, porque queda la sensación entonces que el sistema se diseñó para que hubiera impunidad, y eso no es así, ni para que estuviesen los derechos de uno por encima de otro. Yo lo que puedo aceptar es que un debate técnico respecto a ciertas materias en específico, que es por ejemplo el artículo 10 del Código Procesal Penal, efectivamente a mí ese artículo puede que no me guste, pero no me gusta ese artículo, no el diseño global del sistema, no sé si me explico, no el diseño global del sistema. Estoy de acuerdo con el diseño global del sistema, creo que es una conquista de los estados democráticos de derecho, que la gente tenga presunción de inocencia y tenga la posibilidad de defenderse, y que tenga un abogado pagado por el Estado, contratado por el Estado, dado por el Estado para defenderse y contrarrestar mi trabajo. Por supuesto que yo iría mucho más feliz sin defensores, ¿no es cierto?, que son tenazas rivales. Está bien que sean tenazas rivales, pero yo iría mucho más contento. Como fiscal, no como ciudadano. Por supuesto. Ahí es donde quería llegar. Pero solamente como fiscal, no como ciudadano. Perdón, y ni siquiera. Al final, mira, al final del día, a mí lo que me gusta es dormir tranquilo. Y si yo presenté mis pruebas, presenté mis argumentos, y el juez no me los compró, no me dio la razón, ni un problema. Es parte del sentencia. No sé si me explico. Duermo más tranquilo que si yo supiera que le pasé por encima de la aplanadora a alguien porque no tuvo defensa. Buenos días. Mi pregunta va en cuanto a su desempeño como litigante. Usted hablaba de la formación. Usted no tuvo esa formación porque no existía la reforma. Por lo tanto,
Las preguntas un poco son dos. ¿Usted lo aprendió? ¿Es una cosa natural que usted tiene? ¿Y qué importancia le da usted a la educación de un abogado que pretende llegar a ser litigante? Las técnicas de litigación, justamente. ¿Usted ve diferencia en su desempeño cuando un abogado no habla bien, cuando uno se expresa mejor, en que el juez a uno lo oiga más, ser capaz de contar mejor esa defensa, los argumentos? A ver, la litigación se aprende, como todas las cosas de la tierra, y yo por supuesto tuve que aprenderla en su minuto. La posibilidad de expresar ideas, de dar a conocer una idea, de capturar la atención, de que no se duerman las personas, de que entiendan lo que se está diciendo, es importante, por supuesto. O sea, hay un tema de saber, de poder plantear, un tema formal, si ustedes quieren. ¿Cómo lo va a ver, no es cierto? Si alguien habla muy bajito, ni siquiera lo vamos a escuchar. Si no sabe hilar la idea, no lo vamos a poder entender. Pero al final del día lo que importa es el mensaje. Lo que realmente importa es el mensaje. O sea, qué es lo que uno está diciendo. Dicho de otra manera, la calidad jurídica del argumento. Eso es fundamental. Ahora, la litigación no se enreden con ella. La litigación tiene que ver con ciertas técnicas de saber, y algunas incluso distinguir entre un contrarreinterrogatorio y un interrogatorio directo, son cosas más simples. Pero también tiene que ver con desarrollar ciertas habilidades que yo les diría, así como casi cualquier persona puede clavar un clavo, casi cualquier persona puede litigar. En términos orales, una litigación oral, y plantear un argumento frente al juez, y empezar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. O sea, esas cosas casi cualquier persona las puede aprender. No digo todas, ¿por qué no digo todas? Porque afortunadamente todas las personas no somos iguales. Afortunadamente, no todas las personas somos iguales. Pero la litigación no debiera ser una preocupación para el abogado, más allá, como no debiera ser una preocupación el aprender derecho penal o derecho civil, no sé si me explico. Por supuesto que tiene que serlo, pero si cree que aprender derecho civil, por supuesto que también puede aprender litigar, por supuesto, por supuesto. No hay nada de otro mundo. No sé si con eso no. Sí, perfecto. Ya, tenemos una última pregunta. Señor fiscal, una pregunta. Recién habló como de la poca fe que le tiene el chileno al sistema y también habló de el control que se debe ejercer. Yo quería saber cómo el Ministerio Público del que habla, cómo se autorregula. ¿Cómo se autorregula para mantenerse transparente frente a la gente? Es una pregunta extraordinariamente buena. Te va a llegar lejos en esta profesión, porque tiene agudeza. Es extremadamente complicado. Es una institución autónoma, es una institución que por ley está a cargo de una persona, que tiene la dirección, tiene resumida en sus manos las principales directrices de la institución, que como la ley lo dice, es jerárquica, porque lo es por ley, ese es el diseño que se le dio. Aquí no se trata de la persona fulano sutano, es el sistema que se le dio. Y por lo tanto, y al mismo tiempo que es una sola persona, que es el fiscal nacional, la labor efectiva, la labor de persecución, está delegada en 18 fiscales regionales, que estamos desde Arica a Punta Arenas, Joaquín, Santiago y por el resto de la... Por lo tanto, otorgarle al Ministerio Público un contenido de fondo, digamos, una directriz, y no solamente, ojalá solamente fuera en términos de autorregulación, o sea, de poder ver nuestros límites, digamos, porque al final del día esos límites están dados por la ley, y si no respetamos la ley, los jueces, o quien corresponda, digamos, nos va a tirar la oreja. Pero darle un contenido de unidad de acción al Ministerio Público y de posturas unívocas y realmente meditadas y pensadas frente a lo que es políticas criminales, de decisión, de resolver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué resultados estamos esperando. Eso es una materia que con el Ministerio Público es muy difícil tomarla y resolverla por la estructura que tiene. Por lo tanto, las limitaciones del Ministerio Público están dadas por las directrices, como no puede ser de otra manera, que da el fiscal nacional. ¿Por qué? Porque todas las directrices, esas y todas las demás, las da el fiscal nacional. Dicho de otra manera, es una tarea para él extremadamente exigente, muy difícil ser fiscal nacional. Es bien difícil. No solamente por los términos límites, porque al final del día los límites te los da la ley. No puedes hacer aquí la ley, no te permite, y para eso habrá sanciones y habrá regulación. Ahora, el Ministerio Público es una institución que es fundamental por su propia física que tiene en las manos, que es la persecución penal, que no sale del Ministerio Público. Tiene en sus manos una tarea que debiese siempre, por favor escúchenlo bien,
estar bajo el control y el monitoreo ciudadano. Siempre, siempre, bajo el control y el monitoreo ciudadano. Cualquier institución pública es necesaria. El Ministerio Público es igual de necesario y por el hecho de ser un organismo autónomo y por lo importante de su papel, siempre debe estar bajo el control ciudadano, siempre. Bueno, yo recuerdo haber oído una vez a un profesor de filosofía que cuando iba a enseñar la República de Platón, antes de empezar a enseñar la República de Platón, le dijo a sus estudiantes que él estaba seguro que la lectura de este libro a algunos de ellos les iba a cambiar la vida y que le iban a recordar toda su vida, después que la vida iba a ser después distinta de la que había sido después de haber leído la República de Platón. Yo estoy seguro que para algunos la visita del fiscal Armendáriz va a cambiar la vida. Quizás surge o está surgiendo en este curso alguna vocación que no se había despertado hasta ahora. Quizás nos encontramos con algunos de estos muchachos o muchachas de fiscal o de defensor o de juez penal. Así es que en nombre de la facultad, mis agradecimientos al fiscal Armendáriz. Les pido una aplauso. Yo les agradezco. Estudien, muchachos, estudien. No le crean a nadie por el 8 celo que se los diga. Sean inquisitivos. Muchas gracias. Eso